Reciban un afectuoso saludo de la Fundación Koinonia. Soy la doctora Teresa Molina, docente investigadora de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, y vamos a iniciar el desarrollo del curso Escritura Académica. En esta oportunidad me voy a referir a lo que es el texto escrito. ¿Cuál es la agenda de contenido para este primer video? Vamos a referirnos a la definición de texto, vamos a hablar sobre lo que es el texto y el discurso, abordaremos las generalidades, la situación y las reglas para la producción textual y trataremos sobre las características del texto. Aunque estas características son 9, en este video solo nos referiremos a la coherencia, a la cohesión, a la intencionalidad y a la aceptabilidad. En primer lugar, es necesario conversar sobre lo que es el discurso. Esta noción alude a ese lugar para asignar significado, asignar orden al mundo y se convierte en la expresión formal del acto comunicativo. Profundizando acerca de estos elementos, que permiten definir lo que es el discurso, es preciso señalar que el lenguaje representa un sistema organizado que integra conocimientos de los usuarios sobre el mundo y la sociedad. Erróneamente suele usarse indiferentemente texto y discurso, pero ellos tienen diferencias, ya que el discurso contempla el texto y el contexto que incluye el proceso cognitivo. Podemos decir que el discurso es empíricamente real porque se convierte en un cuerpo perceptible. Es el lugar a partir del cual entonces asignamos significados y orden al mundo. Ello obedece ¿a qué? A que el discurso es interacción social porque los significados se crean en sociedad. El discurso es cognición porque las personas construyen su conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones al ambiente en el que viven. El discurso también es historia, porque para interpretar los significados del presente es necesario conocer la dinámica en que se crearon. El discurso es diálogo, porque para que existan las interacciones es necesario que haya un yo, un tú, un él, un otros. El discurso también es acción, porque las palabras permiten construir y transformar las realidades. En síntesis, el discurso contempla el texto y el contexto que incluye el proceso cognitivo. Por esa razón, todo lo que conocemos del lenguaje es parte del discurso. Es decir, la sintaxis, que alude al orden de los elementos que integran la oración, la semántica, que se refiere a los significados de cada uno de esos elementos, las reglas de textualidad, que son las que hacen que un texto sea comprensible, y las reglas de situacionalidad e intertextualidad, que son los componentes sociales. Siguiendo con el concepto de texto escrito, es importante entonces señalar que el texto es el elemento que permite representar la escritura como actividad lingüística bastante compleja. Esa actividad lingüística vincula, ¿verdad? Vincula al ser con sus características y sus particularidades, vincula su pensamiento, de modo que va a delatar una cantidad de elementos relativos a cómo piensa ese autor, y vincula el mundo exterior, los elementos del mundo exterior que repercuten en la característica final que asume el texto escrito. Debemos decir entonces que todo el esfuerzo cultural que la humanidad ha desplegado a lo largo de su historia para exteriorizar sentimientos, pensamientos y conocimientos mediante el uso de un sistema lingüístico impreso, en este caso el texto escrito,
ha desembocado en distintas manifestaciones relacionadas con lo que el emisor se propone o busca. Hay tanta diversidad de textos escritos como intenciones podría tener el ser humano al escribir. Cada acto de escritura refleja una necesidad, una intención, un proyecto de quien escribe. La producción de textos escritos constituye entonces la actividad lingüística más importante del mundo alfabetizado, porque permite la conversión del usuario de la lengua escrita en un miembro genuino de la sociedad del conocimiento. He ahí lo fundamental del texto escrito. La práctica de la escritura exige al usuario el manejo de la lengua, la organización y la jerarquización de la información. A ello debemos agregar que el texto escrito configura la exteriorización de la escritura como actualización del sistema de signos compartidos. Es decir, le da concreción a la lengua. Hacer reflexión sobre la acción social de escribir es pensar en el sentido como un modelo de conocimiento. El texto también, entonces, es una realidad tangible y puede definirse como un artefacto verbal, cuyo atributo principal es su organización interna, que mantiene la unidad y el equilibrio informativo gracias a la relación que presentan las diversas unidades jerárquicas que lo integran. En este orden, entonces, texto y discurso se diferencian, ya que este último contempla el texto y el contexto, y este a su vez incluye ese proceso cognitivo, que se refleja en el texto como artefacto verbal concluido. Para que una manifestación verbal se considere como texto, deberá poseer carácter social y cumplir con los requisitos que la identifican como tal: unidad, coherencia y cohesión. Ello significa tener textualidad. Es fundamental entonces profundizar en lo que es la diferencia entre texto y discurso. Como decíamos, ¿verdad? El texto es como una unidad mayor que contiene al texto. El texto escrito está incrustado dentro del discurso y como discurso permite o se convierte en el lugar a partir del cual se asigna significado y orden al mundo. Es un todo que se vuelve tangible a través del texto. Por ello, para operar sobre el discurso debemos hacerlo a través del texto. Para acceder al discurso, el camino es el texto, objeto susceptible de ser leído y analizado. Para continuar con lo que es el texto escrito, es importante, determinante, ¿verdad?, comentar que el texto escrito va a hacer confluir, ¿verdad?, en su particularidad las vivencias del autor, las realidades del pensamiento que identifica el pensamiento del autor y refleja las condiciones del ser social, el conocimiento del ser social. En este sentido es importante señalar que para que una manifestación verbal se considere como texto, deberá poseer carácter social y cumplir con los requisitos que la identifican como tal. Es decir, debe tener unidad, debe tener coherencia y debe tener cohesión. Ello significa que tiene textualidad. Entonces, se debe considerar el discurso como un texto que se produce en un tipo de comunicación entre personas que comparten significados en su interacción cotidiana, como la profesión, la postura ideológica, la concepción religiosa, lo cual de ninguna manera se debe confundir con compartir un idioma. El discurso va más allá de lo que es un idioma, porque involucra una serie de elementos que le dan realidad al texto.
Estos discursos se disciplinan por medio de reglas que surgen de las funciones específicas de cada grupo. Por eso hay el discurso educativo, el discurso médico, el discurso institucional, por ejemplo. El texto escrito es una manifestación de habla, de actualización de la lengua. Es manifestación de una individualidad que da cuenta de una cosmovisión particular, de ver, de sentir y de comprender la realidad física y social. Asimismo, es una actividad muy regulada, constante, que no hace otra cosa que darle materialidad a un sistema de signos compartidos. Ello es la exteriorización de la escritura. Además, como espacio estratégico de la sociedad alfabetizada, escribir involucra un proceso mediante el cual la persona actualiza el conocimiento en un contexto sociocultural. Es la herramienta fundamental en la formación académica. Como manifestación del ser, la producción textual conforma una serie de expectativas como objeto científico que permite desentrañar la realidad social. El texto, y en este caso el escrito, es la única realidad inmediata de pensamiento y vivencia que refleja un conglomerado de conocimientos sobre el sistema de la lengua en general, sobre la lengua escrita en particular y sobre el tema tratado en lengua escrita. La producción del texto académico está relacionada directamente con la posición que asume el escritor al abordar el conocimiento y el modo en que clasifica los distintos saberes para organizarlos en su teoría del mundo. ¿Cuáles son las generalidades y situación de la producción textual? En primer lugar, escribir un texto involucra, ¿verdad?, la producción de un conocimiento que no solamente es instrumental, que es funcional, sino que permite reflejar elementos relativos a cómo entiendo el mundo, cómo concibo el mundo. Y eso es crear conocimiento. Demuestra la elección de aspectos para comprender la realidad. Esos aspectos, dentro de esos aspectos están aspectos objetivos y subjetivos que le permiten al escritor evidenciar cómo entiende la realidad en la que está involucrado. Por su parte, el productor del texto manifiesta una forma de comunicarse, le da características particulares a esa forma de comunicar una serie de sentidos y de significados. Cada autor, cada escritor, tiene una serie de particularidades que permiten identificarlo, que permiten reconocerlo. Y por supuesto, el productor del texto evidencia un estilo de pensamiento y al evidenciar ese estilo de pensamiento va a delatar en qué tipo de sociedad está ubicado. Entonces, profundizando sobre estas generalidades y situación de la producción textual, es fundamental precisar que escribir constituye la máxima manifestación de dominio de la lengua. Escribir no es un talento natural con el que nace una persona, es el fruto de un proceso de aprendizaje sistemático y sostenido. He ahí la dificultad que ofrece desarrollar adecuadamente la habilidad de la escritura. Es un proceso que hay que aprenderlo de manera rigurosa, sistemática y que nunca se deja de aprender. Cada día se profundiza en las técnicas para mejorar la escritura de modo sostenido en el tiempo. Nunca se detiene el proceso de aprendizaje de la escritura. Al escribir un texto se produce un conocimiento que sobrepasa el nivel instrumental o de ejecución, en el sentido de que es una manifestación de lo que conoce el escritor. También se produce un conocimiento relacionado con la comprensión
y elección de aspectos objetivos y subjetivos que le permiten al autor captar la realidad. Por ejemplo, si yo me refiero al libro de inteligencia artificial, lo que todo el mundo debe saber de Jerry Kaplan, yo voy a deducir, inferir una cantidad de sentidos que me van a indicar que estamos en un momento del desarrollo de la tecnología muy avanzado. Si yo leo el libro, por ejemplo, La línea rosa de Mark Gevisser, voy a ver todos esos elementos que él integró al escribir ese texto, me van a permitir deducir que está ese autor ubicado en una sociedad, en un momento histórico, en el que la diversidad de género es aceptada, ha adquirido cabida dentro de las concepciones sociales y que se puede hablar abiertamente de ese tema y se puede comunicar desde el punto de vista social esas concepciones que se tienen sobre lo que es la inclusión de los diversos géneros. Partiendo de que el texto es una unidad comunicativa, las reglas de textualidad se convierten en principios constitutivos, los cuales crean y definen la forma de comportamiento de la comunicación textual. Los principios regulativos, eficacia, efectividad y adecuación, regulan las formas y la actividad comunicativa. Todos esos principios que se hacen presentes al elaborar el texto, por supuesto que van a regular esa manera de interaccionar a través del texto escrito. Las reglas de textualidad y los principios regulativos determinan el modelo del texto y se integran en los componentes fundamentales de la gramática comunicativa. Esta gramática comunicativa se evidencia a través de ¿qué? Se evidencia a través de un componente sintáctico, de un componente semántico y de un componente pragmático. ¿Cuáles son las reglas para la producción textual? Es fundamental tener en cuenta que el texto, ¿verdad?, tiene la necesidad, para que funcione, para que sea comprensible, tiene la necesidad de mantener la unidad y el equilibrio informativo, gracias a la relación entre las diversas unidades jerárquicas que lo integran. Esa organización interna como unidad informativa es lo que le da la organización interna al texto. Y todos esos elementos intervienen y se organizan de determinada manera para que los textos sean comprendidos. En ese sentido, es preciso señalar que el texto es una sucesión de oraciones ordenada, integrada, finita, continua, construida de acuerdo con las reglas de la gramática. Ya los elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos a los que ya aludimos previamente. El texto académico adquiere connotaciones que ponen en evidencia aspectos relacionados con la manera como el productor concibe el conocer y también el tipo de proceso mental que pone en juego en el proceso de composición textual. Es decir, de qué manera hace uso de las características relativas a la coherencia, a la adecuación, a la aceptabilidad, a la situacionalidad y a la intencionalidad. Dentro de las características del texto escrito, la primera a la que nos vamos a referir es la coherencia. La coherencia es un componente lingüístico que afecta el sentido y que se establece mediante las relaciones de significado que operan en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la coherencia es el elemento, el recurso textual que permite que cada uno de los elementos, desde el punto de vista del sentido que integran el texto, se relacionen de manera coherente entre ellos. Debe haber una relación de sentido entre oraciones, entre párrafos y entre el texto en general.
De acuerdo con Smith, 1983, entonces la coherencia está en estrecha relación con la estructura profunda de cada oración del texto y se verifica en el componente sintáctico y en el semántico. La coherencia es uno de los componentes textuales responsables de la transmisión de conocimientos en el texto, pues el sentido se establece mediante los procesos cognitivos puestos en funcionamiento por los usuarios del texto y ello lo convierte en una continuidad del sentido entre el productor y el lector. Aquí el texto funge como unidad de interacción. Esta propiedad de coherencia es la que permite que yo, a partir de la lectura de una oración o de un párrafo, yo pueda decir ese párrafo alude al odio, o pueda leer un texto de 250 páginas y pueda decir la categoría significativa de ese texto es el odio. Entonces, tiene que ver con los elementos que intervienen en la producción del sentido, del significado. Dentro del ¿Cuáles son los elementos que intervienen para que un texto logre cohesión? En primer lugar, debemos señalar que la cohesión es un atributo del texto que se logra en la estructura superficial gracias a los mecanismos que unen los significados, que unen los sentidos. Y ella se fundamenta en la dependencia gramatical que guardan entre sí la cláusula, la oración, el párrafo y el texto. Una dependencia gramatical, por supuesto que es consecuencia del uso de recursos gramaticales, pero que van a apuntar directamente al significado. La cohesión, ¿cómo se plasma en el texto? Esto es uno de los elementos que quizá ofrece mayor dificultad a la hora de escribir, donde se comete mayor cantidad de errores y por eso el texto queda ambiguo, queda oscuro, tenemos que hacer un gran esfuerzo para deducir lo que se quiere comunicar. ¿Cómo se plasma la cohesión en el texto escrito? La cohesión se plasma a partir de formas referenciales, deícticas, anafóricas y catafóricas, a partir de los marcadores interactivos, a partir de enlaces como preposiciones y conectivos, y a partir de las distintas manifestaciones de la concordancia sintagmática. De manera que si la coherencia alude al significado y sentido, o tiene relación con el significado y sentido, la cohesión se relaciona directamente con aspectos gramaticales. Y son los recursos gramaticales que me aporta el idioma, los que me van a permitir que yo logre darle cohesión al texto. Es decir, que yo logre que cada una de las palabras, cada una de las oraciones, cada uno de los párrafos se relacionen internamente de manera estrecha entre ellos. Que yo haga uso adecuado de los marcadores, que yo haga uso adecuado de enlaces como preposiciones, que yo haga uso adecuado de formas referenciales, sustituir un nombre por un pronombre, que yo haga uso adecuado de la sustitución léxica, por ejemplo. En lugar de repetir otra vez la misma palabra, yo busco un sinónimo y de esa manera le doy cohesión al texto. Es fundamental entonces, ¿verdad?, tener en cuenta que la cohesión es un carácter estrictamente textual. Si pasamos, hablamos ahora, para resumir, hablamos de la cohesión como un atributo del texto logrado en la estructura superficial gracias a mecanismos que unen los significados que se tejen entre sí. Y se verifica en el uso entonces de esa serie de recursos gramaticales que le van a dar claridad y van a permitir, ellos se convierten en pistas, ¿verdad?,
en marcas que van a permitir que el lector pueda inferir de manera correcta los sentidos y significados. Coherencia y cohesión son como las dos caras de una misma moneda. No puede estar una sin la otra, porque hay elementos involucrados tanto en la coherencia como en la cohesión que permiten que se logre una y otra. Dentro de las otras características del texto escrito, tenemos entonces la intencionalidad y tenemos la aceptabilidad. En un texto escrito se evidencia una intencionalidad y cuando yo escribo el texto debo tener muy presente de qué manera yo puedo hacerla evidente. Y es la modalidad usada para cumplir con los propósitos del productor. La intencionalidad está en relación directa con el productor del texto, mientras que la aceptabilidad es reconocible por el lector. Intervienen una serie de elementos en la aceptabilidad que me permiten relacionarlo con el lector. Entonces, la intencionalidad está más directamente relacionada con el productor de los textos y la aceptabilidad tiene que ver con el interlocutor o el lector. Ya vamos a ver a continuación una serie de elementos que me permiten lograr y evidenciar e identificar la intencionalidad y la aceptabilidad. Profundizando en estos dos aspectos, ¿verdad? Sobre todo en la intencionalidad, que es en lo que enfatiza esta lámina de presentación, debemos decir entonces que es la modalidad usada para cumplir los propósitos del productor del texto y asegura la comunicación efectiva usando, hablaba previamente de los recursos, usando recursos como las máximas o principios de cooperación de Grice. Esa es una clasificación de aporte de un autor donde esas máximas se han organizado de una manera clara y perfectamente entendible. Y esas son cantidad, calidad, relación y manera. Esas son las máximas de Grice que facilitan y que permiten lograr que la intencionalidad del autor se plasme en la cadena discursiva. Y la intención del autor del texto se evidencia a través de los actos de habla. Entonces, debemos enfatizar en que todo texto escrito tiene una intención marcada por quien lo escribe. El productor del texto se esfuerza por dar a conocer su propósito y cumplir con la razón de ser del acto comunicativo. A esa característica se le denomina intencionalidad y corresponde a la dimensión emisiva del texto escrito. El productor del texto debe dejar perfectamente clara su intención y si esa intención es afirmar, negar, disentir o prometer. Para lograrlo, el que escribe asegura la comunicación efectiva haciendo uso de los principios de cooperación o también conocidos como las máximas de Grice. Así como también debe usar adecuadamente las reglas de uso en los actos de habla. Voy a referirme ahora a esos principios de cooperación o máximas de Grice, ¿verdad? Que son los que permiten lograr concretar la intencionalidad en el texto y que tienen una gran importancia a la hora de escribir los textos. Muchas veces elaboramos los textos sin pensar cuál es mi intencionalidad cuando estoy escribiendo esto. Y por eso muchas veces, al no tener claridad sobre lo que debo utilizar desde el punto de vista textual para lograr la intencionalidad, esa intencionalidad se diluye, no queda clara, no se entiende. Los principios de cooperación o máximas de Grice son el principio de relación,
el principio de cantidad, el principio de calidad y el principio de manera. ¿A qué se refiere cada uno de estos principios? Que son los que van a facilitar que el intercambio comunicativo sea adecuado. Si yo como productor del texto respeto estas máximas, mi texto con seguridad va a quedar perfectamente claro y comprensible. En primer lugar, la máxima de cantidad se relaciona con la cantidad de información que debe darse y ello alude a hacer la contribución tan informativa como se requiera, de acuerdo con el propósito de la comunicación. La máxima de cantidad también involucra no hacer la contribución más informativa de lo requerido, es decir, ni dar muy poca información ni dar información en exceso. ¿Qué es la máxima de calidad? Esta categoría comprende una máxima a su vez que es intentar que la contribución informativa sea verdadera. Y ello involucra no decir lo que se cree que es falso y no decir aquello sobre lo que no se tiene pruebas. Eso, si se cumple con esa máxima, siempre habrá una lógica y una credibilidad y una claridad dentro de lo que se quiere comunicar. Otra es la máxima de relación. La máxima de relación en el texto escrito especifica la relación entre conocimiento y tema y la determinación de la clase de conocimiento útil para alcanzar cierto objetivo. Es decir, hago un uso eficiente de elementos que me permitan relacionar conocimiento y tema, ¿sí? Para poder aportar lo que en realidad se requiere que aporte. La máxima de manera o claridad se relaciona con el modo de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que hay que decir. Eso involucra ser claro, lo que implica el modo de expresarse, tanto en la proyección del contenido o conocimiento seleccionado, como la forma de expresarlo para darse a entender. Y esta máxima de claridad involucra evitar la oscuridad de expresión, evitar la ambigüedad, ser breve, ser ordenado. De manera general, podemos resumir estas máximas señalando lo que aporta Álvarez Muro 2008. Esta autora señala que estas máximas hacen posible que en la producción del texto se evite la ambigüedad, se procure un orden adecuado en la presentación de la información que comienza con la percepción de los fenómenos y termina con su realización discursiva. Estas son las referencias y los textos utilizados para el desarrollo de esta primera parte del texto escrito. Quiero terminar con un pensamiento de Gabriel García Márquez que señala que el escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo, lo que no se puede explicar. Tenemos una pintura de Héctor Poleo, un escritor venezolano, que se llama Los Tres Comisarios y que considero muy apropiada para finalizar esta primera parte sobre el texto escrito, sobre sus características, sobre los elementos que intervienen en la producción y las generalidades que se tienen en cuenta en la producción textual. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la continuidad de este tópico número 1 que se desarrollará el resto de los contenidos que estaban planteados en la agenda se planteará en el siguiente video. Muchísimas gracias.